Ok, vamos a continuar con el balance general, en este caso los activos, en la división de activo fijo, ¿sí? El activo fijo ahí tiene una parte interesante porque también, recuerden que la contabilidad siempre nos va a ayudar por medio de la lógica, ¿no? Entonces, el activo fijo su nombre lo dice todo, es el activo que le pertenece a la empresa, pero que no tiene tanto movimiento. Vaya, que no estamos comprando y vendiendo constantemente, ¿sí? Entonces, y este se acomoda también en el mismo orden, del más fijo, o sea, de lo que es más fijo a lo que sí puede tener un poquito más de movimiento, pero que no es tanto, ¿verdad? Esa es la forma en que se va a ir acomodando. Por aquí tenemos lo que es el terreno, sí, el terreno. Muchas empresas tienen esta cuenta si son dueños de algún terreno, ok, de algún terreno en donde estén las instalaciones de la empresa, puntos de venta. Los puntos de venta lo vamos a entender como los lugares donde la gente acude a comprar los productos, ¿no? Y es propiedad de la empresa que está vendiendo sus productos, ¿ok? Ahora, por otro lado, el valor de ese terreno, ¿sí? Pues será dado por medio del valor que tenga ese bien en ese momento a través de un perito evaluador, ¿no? Y obviamente eso va creciendo año con año. En estricta teoría los terrenos van apreciando, ¿no? Van teniendo más valor. Entonces es por eso que hay que tener cuenta de ello, porque a un año un terreno tiene cierto costo, al pasar un año tiene otro, por lo general siempre es mayor. ¿Ok? Hay casos en los que los terrenos puedan tener menor valor con el tiempo, sí, cuando son terrenos que por una u otra razón pierden su valor, ya que están en zonas muy comprometidas de mucha violencia o de mucho robo, y o en su defecto también alguna condición natural, ¿no? Como algún terremoto, un área donde no es conveniente el desarrollo humano, ¿no? Entonces, los terrenos tienen esa situación, ¿ok? Y esta cuenta nada más la van a tener las empresas que sean dueños de, porque hay empresas que no son, ¿verdad? Hay empresas que todo lo rentan, o sea, todo lo rentan y no tienen esa cuenta. Hay que ver que esta cuenta es especial para los que tienen terreno. ¿Estamos de acuerdo? Y son todas la extensión territorial, ¿no? Después tenemos por ahí también la siguiente cuenta en el activo fijo, que es edificios, ¿sí? Aquí en edificios, nosotros, su nombre lo dice todo, es la estructura que sea parte del terreno, pero que ya está edificada, ¿sí? La construcción de un local, la construcción de una nave industrial. La nave industrial lo vamos a entender como toda la construcción ahí de la infraestructura donde está la fábrica o donde se hacen los procesos, ¿no? Productivos de la empresa. Entonces, eso también es otro valor aparte. Una cosa es el terreno y otra cosa es la estructura. Entonces, también por medio de un perito evaluador se hace el conteo de esto, ¿no? La contabilidad. Y se tiene que estar registrando año con año. Estos también pueden ser hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué razón? Fíjate cómo abajo viene una cuenta que se llama depreciación acumulada del edificio, ¿sí? La cuenta de depreciación acumulada del edificio es la cuenta donde tú vas a ir registrando poco a poco cuánto va perdiendo de valor mes con mes esa estructura. Oye, ¿por qué tienden a tener menor valor los edificios, las estructuras en general? Porque el tiempo hace lo suyo y hace que todos sabemos que los materiales con el tiempo se van deteriorando. Y esto hace que lo vemos en todas partes, ¿no? En las casas que se tienen que impermeabilizar, en las casas que se tienen que pintar, las casas que se tienen que, este, no sé, inclusive hasta darles un soporte nuevo porque el techo a lo mejor está muy, muy dañado por muchas razones, ¿no? Pero pues el medio ambiente, el clima, hace de las suyas y hace también que, pues con el tiempo, los materiales se vayan desgastando. Y hay puntos donde incluso ahí se tiene que demoler porque es tan vieja la estructura que no conviene tenerla parada porque puede existir un accidente, ¿no? Entonces, por esa razón existe la cuenta de la depreciación acumulada, pero no nada más para edificios, sino para muchos activos que vamos a ver más adelante. Hay una pregunta tal vez que venga a tu mente. Y digas, oye, ¿y por qué los terrenos no se deprecian? En estricta teoría, los terrenos no se deprecian porque con el tiempo van ganando valor, ¿verdad? Entre más vayan comprando terrenos cerca de donde tú estás, van teniendo más valor, tiene más plusvalía, así se le conoce. Aquí el detalle está en que muy pocos terrenos pueden ser sujetos a que pierdan valor.
¿sí? Les digo, tiene que pasar algo muy extraordinario, que la zona se convierta en una zona muy, donde está el terreno, donde, como lo comentaba hace unos minutos, se convierta algo así como una zona de mucho vandalismo, mucho crimen, y entonces la gente ya no quiere vivir por ahí, entonces los terrenos pues ya no se vuelven tan atractivos para la gente, ya no quieren comprar para vivir ahí. Por lo tanto, pueden bajar un poco el valor, pero aún así tienden a subir, ¿eh? Porque la gente como quiera sigue comprando terrenos, pero donde sí es muy fácil poder ver esto es en los terrenos agrícolas. En los terrenos agrícolas sí podemos ver la situación donde el terreno después de tantos cultivos llega el momento donde pierde, la tierra pierde su esencia, bueno, no su esencia, sino su capacidad de generar frutos con el tiempo, ¿verdad? De buena calidad o vegetales, de lo que estemos hablando. La tierra se empieza a erosionar después de tantas cosechas, se empieza a desgastar. Entonces, esos terrenos tienden a perder valor porque ya no son buenos para los cultivos. Entonces, ahí sí estamos hablando de que los terrenos pueden tener una depreciación acumulada. Depreciación, depreciar es quitarle valor, ¿sí? Pero por eso no lo puse aquí, porque nada más es para ciertos casos y la mayoría de las veces el terreno es hacia arriba. Si habláramos de una empresa que es una empresa agrícola, una empresa que cultiva algún tipo de alimento, ahí sí tenemos que tener esa cuenta, pero nada más, ¿sí? O en algún otro caso así muy esporádico. Entonces tenemos el edificio que va perdiendo su valor a través del tiempo, ¿verdad? No es lo mismo el edificio que los edificios viejitos que están tal vez en alguna zona de la ciudad contra los que están en las zonas más nuevas de las ciudades, pues obviamente esos edificios valen más que los viejitos por sendas razones. Es lo mismo que una casa. Una casa viejita contra una casa nueva, pues va a valer más la nueva, ¿no? Está en mejores condiciones. Entonces, por esa razón, la depreciación tiene que estar ahí. Después sigue otra cuenta, ¿no? La cuenta de maquinaria y equipo. Maquinaria y equipo, esta es una cuenta en la cual nosotros, si tenemos una empresa, estamos hablando de una empresa que produce, se llamará maquinaria y equipo. ¿Por qué? Porque necesito maquinaria para hacer la producción de ese producto. ¿Sí? Si yo tengo una tortillería, necesito tener la máquina donde se hacen las tortillas de manera continua, ¿no? Entonces, lo que cuesta esa máquina, hay que registrarlo. Equipo, se va a entender también maquinaria y equipo, porque algunos equipos no necesariamente tienen que ser maquinaria, ¿no? A lo mejor puede ser algún tipo de computadoras o algún tipo de bocinas que se requieran, en fin, depende de cada proceso, ¿sí? Y al igual, estas se tienen que depreciar, por eso aquí abajito dice depreciación acumulada de maquinaria y equipo. Dice, ¿por qué? Porque pues van perdiendo con el valor, con el tiempo valor, ¿sí? Todo. Entonces hay que registrarlo. Que quiero también hacer una pausa aquí. ¿Cómo vamos a quitarle el valor? Todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante, pero es algo muy sencillo, es muy sencillo, ¿ok? Es como estimar, por medio de una estimación, cuánto tiempo te va a durar ese bien y a través de, y con esa estimación, tú tienes que marcar como un año de vida o vida útil de ese bien y sobre eso dices, bueno, esta computadora, por ejemplo, me va a servir 2 años. Entonces tienes 2 años para depreciarla. Entonces, si te costó 10,000 pesos, pues tienes que dividirlo entre 24 meses, ¿sí? Y lo que te dé es la depreciación mensual. Es algo muy sencillo, que lo veremos ya aplicado en números. Ahorita estamos viendo las cuentas, ¿va? También el equipo de oficina es otra de las cosas que en las empresas, no importa si son de reventa o si son de producción, tenemos, ¿sí? Esos bienes están con nosotros en la empresa, nos ayudan a trabajar, escritorios, sillas, mesas, computadoras, ¿sí? Y también tienen una vida útil. No te van a durar por toda la vida, ¿verdad? Entre mejor los cuides, pues sí te van a durar, pero no quiere decir que toda la vida. E inclusive muchas veces los tienes que cambiar porque la tecnología te lo pide. Por ejemplo, dispositivos electrónicos los tienes que cambiar cada determinado tiempo porque ya no tienen la capacidad suficiente, ¿sí? Para almacenar los datos o procesar la información que tú quieres, ¿sí? Entonces, el equipo de oficina entra todo eso, ¿no? Computadoras, escritorios, etcétera. Y también tenemos que llevar control de cuánto van perdiendo de valor mes con mes, ¿sí?
Por eso aquí dice, la depreciación acumulada del equipo de oficina es pérdida de valor a través del tiempo. ¿Sí? Y por último, pues tenemos el equipo de transporte. El equipo de transporte, pues son todos esos, ahora sí vale la pena decirlo, son todos aquellos transportes que utiliza la empresa, camionetas, carros para su personal o para los productos, trailers, toda esa parte que podemos englobar en el mundo automotriz, ¿sí? Motos también, bicicletas, depende del giro, ¿sí? Depende del giro de la empresa, pero todo lo que es equipo de transporte entra ahí y lo que cueste, ¿verdad? ¿Cuánto te costó? ¿Y cuánto va perdiendo año con año, mes con mes, ese equipo? ¿Sí? Entonces, si te fijas, de lo más difícil que la empresa se deshaga son de los terrenos y de los edificios, por eso con eso se empieza, como las cuentas más fijas de todas, ¿no? Y después viene la maquinaria, que bueno, sí te puedes deshacer de ella, porque a lo mejor puedes comprar una nueva y vender la viejita, pero pues vas a estar con ella un buen tiempo, entonces no es tan fácil que te deshagas. Es más fácil que te deshagas de una computadora o de un escritorio, o inclusive hasta de un automóvil, por eso si te fijas el orden en el que está acomodado, es como de que del más difícil de que te deshagas al más fácil. Sí, esa es la forma en que se acomodan estas cuentas. ¿Ok? Y bueno, vamos conociendo más lo que es el balance general. ¿Existirán algunas otras cuentas en el activo fijo? Pues ya dependerá de cada empresa. Estas son las más representativas prácticamente, ¿sí? No quisiera que ahorita cayéramos en ejemplos muy precisos de empresas que a lo mejor puedan tener ahí una cuenta. Por lo general, estas son las que casi todas las empresas manejan, ¿sí? Nos vamos ahora con el activo diferido, que es la última clasificación o subclasificación o categoría dentro de los activos. Y esta es, fíjate bien, vamos a examinar su nombre, dice activo diferido. Cuando decimos diferido es que difiere, que hay una diferencia, ¿sí? Hay una diferencia. ¿En qué? Puede ser en tiempo, en valor, vamos a ver, ¿sí? Son cosas que la empresa, son propiedades de la empresa que con el tiempo o van perdiendo, bueno, es que en general todo va perdiendo valor, pero estas tienen una característica principal, que o ganan o pierden valor exclusivamente a través del tiempo. ¿Sí? Oye, los activos fijos también, sí, pero los activos fijos son diferentes porque su nombre lo dice, están fijos y los diferidos no, pueden estar por un tiempo y desaparecer, o sea, y ya no regresar, ¿sí? Mientras que los hijos pueden permanecer por más tiempo, entonces por eso entran como activos diferidos, ¿no? Estas cuentas, sí, estas cuentas no son, para empresas pequeñas y medianas, no son, la verdad, muy usadas. Esto por lo general se usa más en empresas grandes, empresas transnacionales, ¿sí? O al menos de presencia nacional o regional, muy grandes. Y bueno, vamos a empezar con las cuentas más usadas, ¿sí? Puede haber más, pero vamos a empezar con estas que son las más conocidas. Con el tiempo, con los ejercicios, a través del tiempo, aprenderemos más sobre esto, ¿sí? Y dice, marcas y patentes, ¿sí? Dice, son todas las propiedades intelectuales registradas a nuestro nombre, ¿sí? Ah, caray, ¿qué será esto? Muy sencillo. Todo lo que sean inventos, ¿sí? Todo lo que sean fórmulas, todos los nombres de productos o marcas de productos, logos de productos que nosotros generamos en nuestra empresa, son susceptibles de que lo registremos y se queden a nuestro nombre por un tiempo determinado, ¿sí? O puede ser, algunas de ellas sí son por tiempos determinados y otras son, mientras tú estés renovando los permisos, podrán ser por muchos años para ti. En México tenemos una institución que se llama el Instituto Mexicano de Patentes y Marcas, el INPI, bueno, que es el Instituto Mexicano de Patentes y Propiedad Intelectual, ¿sí? El INPI, y esta es la encargada de recibir todos esos registros. Si tú algún día tienes un nombre en mente para un producto en tu empresa y quieres que nadie te lo copie y lo quieres registrar a tu favor,
tienes que hacer un trámite con esta empresa. ¿Sí? Obviamente, que al momento de registrarlo, pues te van a dar, de cumplir con todos los requisitos, te van a dar un certificado que tú eres el propietario o la propietaria de este logo, de esta marca, o de esta receta o de este proceso en específico. ¿Sí? Obviamente las patentes tienen una vida útil, si le podemos llamar así, o nada más las puede registrar por cierto tiempo limitado. ¿Sí? Y las patentes que son, pues es como vas a registrar todas esas cuestiones relacionadas a recetas, por ejemplo, para algún químico, para alguna medicina, o para alguna comida, ¿no? Como la receta secreta en un pollo. En fin, el punto es que todo eso tú puedes registrarlo siempre y cuando cumplas con los requisitos que ellos pidan y las condiciones. Y bueno, una vez que es tuyo, tiene un valor. Tienes que ir con un perito evaluador para que te diga cuánto vale esa marca, ¿no? Un perito evaluador en el área de mercados. Y vas a registrar el valor ahí. ¿Ok? Entonces, para eso sirven marcas y patentes. Después viene la cuenta de gastos preoperativos. ¿Sí? La cuenta de gastos preoperativos es una cuenta muy específica y que tiene una vida dejémosla corta, de máximo 5 años. ¿Sí? ¿Y qué significan los gastos preoperativos? Antes de que imagínate que vas a arrancar un negocio. ¿Sí? Imagínate que vas a poner una paletería, ¿sí? En un local. Entonces tú tienes que hacer todas las adaptaciones, ¿sí? De ese local lo tienes que pintar, levantar algunas paredes por dentro, tienes que hacer rótulos para decirle a la gente cómo debe de entrar y dónde debe pararse para pedir sus paletas. En fin, tienes que equiparlo, ¿ok? Y lo equipas con toda esa parte de construcción y permisos que tuviste que pagar para poder operar, pero todavía no estás vendiendo. O sea, eso lo hiciste previo a empezar a vender. Entonces tú sacas una relación de todos esos gastos que tuviste antes de empezar para poder echar a andar el local. Y la Secretaría de Hacienda te dice, ok, ¿qué te parece si todos esos guárdalos y yo te voy a dar la oportunidad de que cada mes de lo que te toque pagar de impuestos, te hago una rebaja tomando en cuenta estos gastos preparativos? ¿Cómo? Pues sí, si tus gastos operativos fueron, vamos a pensar, 10,000 pesos, bueno, te va a dar 5 años para prorratear este gasto. Entonces, a lo mejor dices, ok, tengo 5 años para deducir de impuestos estos gastos. O sea, los 10,000 pesos entre 5 años, entre 12, para ver cuánto puedes deducir de impuestos por mes. Y si te tocan pagar, por ejemplo, 500 pesos de impuestos, menos 50 pesos que te toca deducir por estos gastos, vas a pagar 450. Entonces, para eso son los gastos preparativos. ¿Sí? Pero pues al final de los 5 años, pues desaparecen y ya no vuelven a existir. Si te fijas, ahí el tiempo difiere, o sea, están nomás por un ratito y nunca vuelven a salir. Las marcas y patentes también, si no registras, si no le das continuidad a la marca, no registras a favor cada determinado tiempo esa marca, va a quedar libre y la puede agarrar cualquier persona. ¿Sí? Igual las patentes nada más pueden ser por tiempo limitado. Por eso difieren en tiempo. ¿Sí? Las rentas pagadas por anticipado. Hay personas o empresas que quieren pagar, ¿sí? Quieren pagar en la renta del local por todo un año para quitarse el problema de estar, ¿cómo te podría decir? De estar pagando mes con mes. Dicen, ¿sabes qué? Mejor yo te pago todo por adelantado. El hecho de que tú pagues por adelantado una renta o unos seguros, ¿sí? En ambos casos, aprovechando estas dos cuentas, significa que eso que acabas de pagar es tuyo. Tú tienes el derecho, ¿sí? Ahora sí, por todo un año, de gozar de esas instalaciones, ¿sí? Al igual que de los seguros. Pero pasa un mes y tu derecho ya se consumió un mes. Ya es menos, entonces tiene que ir bajando el valor. Pasa otro mes y eso ya se consumió otro mes. Baja el valor del seguro y de la renta. O sea, no el valor de lo que tienes que pagar, sino de lo que está a favor tuyo, ¿sí?
hasta llegar hasta el último mes, donde ya no tienes nada y tienes que volver a pagar porque ya no tienes derecho de nada, ¿sí? Tanto de estar asegurado como de las rentas, ¿sí? Recordemos que los seguros pagados por anticipado son aquellas cuotas que nosotros pagamos a alguna aseguradora para que en caso dado de que pase algo, dependiendo de lo que me estoy asegurando, en incendios, en robo, en yo qué sé, ¿sí? En algo que pase así, pues la compañía me cubre los gastos de los daños que yo tenga. Pero pues tú te comprometes a pagar una cuota, mensual, anual, trimestral, según sea el caso. Entonces todo lo que sea adelantado, pues obviamente que es tuyo y tienes el derecho de, si tú quieres decir, por ejemplo, tanto en las rentas como en los seguros, los pagas por un año y al decir 6 meses, al pasar 6 meses, dices, ¿sabes qué? Ya no quiero rentarte o ya no quiero el seguro. Las compañías de seguros están obligadas a regresarte los otros 6 meses del dinero porque tú ya no lo quieres y es tu dinero, por eso es un activo pero que va perdiendo valor mes con mes. Y las rentas es igual, si tú le dices a la persona que te renta o a la empresa que te renta, ya no quiero estar aquí, ya me voy, dame lo que te pagué porque no lo voy a usar, te lo tienen que regresar, ¿sí? Entonces, por eso si se fijan, son propiedades de la empresa, pero que el tiempo define qué tanto duran, ¿eh? Entonces, por eso van difiriendo, ¿no? Este, los impuestos diferidos, que es una de las cuentas también que va aquí, que no lo puse, ¿sí? Son cuando tú pagas impuestos por adelantado. Y a final de cuentas, lo que todavía no se hayan generado es como tener un guardadito ahí. Ahí le vas diciendo a la Secretaría de Hacienda, ¿sabes qué? Ahí te vas cobrando de ese montoncito de dinero que dejé ahí. Pero si yo lo quiero retirar, lo retiro y es mío y pues, todavía no se generan los impuestos del siguiente periodo y pues no tengo por qué dártelo, ¿verdad? Entonces, para eso existen en la categoría de activo diferido, ¿sí? Para tener muy en el radar, ¿sí? Todo aquello que en un momento u otro, depende del tiempo, va a desaparecer, pero que son propiedades de la empresa, ¿ok? Y bueno, ahí es donde estamos terminando el balance general en el área de activos, ¿sí? Ya hablamos de los activos fijos, perdónenme, de los activos circulantes, del fijo y del diferido. Cuando nosotros sumamos el valor de todas estas cuentas, ¿sí? Me va a dar el valor total, obviamente sumando y restando las depreciaciones, ¿eh? Porque la depreciación le resta a la cuenta de edificio, le resta la depreciación acumulada de maquinaria, le resta maquinaria, la de equipo de oficina le resta equipo de oficina y la de equipo de transporte, la depreciación le resta también ahí, ¿sí? Entonces, este, eh, así es como funciona, ¿sí? Sumas todo esto y tenemos el total de activos. Ahora tenemos que ver cómo funcionan pasivo y capital, ¿sí? Pasivo y capital, vamos a tener que conocer estas cuentas, ¿sí? Y nos vamos del otro lado de la ecuación, ¿va? Para poder conocerlas. Y bueno, vamos con los pasivos, ¿no? Recordemos que los pasivos son las deudas que tiene la empresa. Son las deudas que tiene la empresa. Y bueno, esta parte de las deudas que tiene la empresa se divide en dos, ¿no? Pasivos a corto plazo y pasivos a largo plazo. Es muy sencillo por la siguiente razón. Los pasivos a corto plazo son todas aquellas deudas que son menores a un año que tenga la empresa en cuanto al tiempo que tiene para pagarlas, mientras que los pasivos a largo plazo son todas aquellas deudas que son mayores a un año para su pago. ¿Ok? Estas son cuentas pequeñas, vamos a hablar sobre ellas rápidamente, creo que son muy entendibles. Y te podrás dar cuenta por qué están dentro del pasivo a corto plazo o de largo plazo, de acuerdo a su naturaleza. ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, aquí, vamos a empezar con pasivos a corto plazo y empezamos con la cuenta de proveedores. Esta cuenta de proveedores es esa cuenta en la cual nosotros vamos a poner todo lo que le debemos a las personas o empresas que nos surten de materia prima y o en su defecto, ¿sí? Productos terminados a los cuales nosotros revendemos, pero que son exclusivamente a lo que nosotros nos dedicamos. Por eso dice, proveedores, lo que debo en función del giro de mi empresa, materia prima o productos. ¿Sí? Nada más, nada más. ¿Ok?
Ahí, esas son las cantidades que vamos a estar colocando en proveedores. En la cuenta de créditos bancarios, su nombre lo dice todo. Son las deudas que yo le debo al banco, ¿sí? Y que tengo que pagar en menos de un año. ¿Sí? Préstamos que me haya hecho y se tienen que pagar en un tiempo menor a un año. Sueldos por pagar es una cuenta que yo hago como si fuera un pequeño ahorro. Bueno, no ahorro, ¿sí? Una estimación, ¿ok? Donde yo sé que tengo que pagar sueldos, pero todavía no están, ¿verdad? Por ejemplo, las empresas saben que tienen que pagar los sueldos de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Son meses que, bueno, septiembre apenas está empezando, por poner un ejemplo. Octubre todavía no ocurre, noviembre tampoco, ni diciembre. Entonces, las empresas empiezan a hacer un guardado de dinero para decir, este dinero ya lo debo, pero es a futuro, es para los sueldos de los meses posteriores. Entonces, ahí entra sueldos por pagar, que es el monto a pagar por concepto de nóminas. ¿Ok? Al igual también tenemos otra cuenta muy representativa del pasivo a corto plazo, que son los acreedores diversos. Y ahí es a las personas que yo les debo, pero no por la materia prima o productos que yo vendo, sino por cosas diferentes al giro de mi negocio. Son personas o empresas a las que les debemos por concepto diferente al giro de nuestro negocio. Por ejemplo, si yo le debo a alguien, yo le compré, por ejemplo, un auto a una persona con la empresa, porque le compré ese carro porque lo necesito para la empresa, pero yo no me dedico a vender carros. Yo el carro lo necesito para que se mueva la gente de la empresa y a lo mejor nosotros estamos en el área de la construcción y no tenemos nada que ver con vender carros, pero necesitamos un carro para movernos. Si debemos ese carro a una persona, a un tercero, que no sea un banco, entrará como acreedores diversos, ¿sí? A todas las personas que nosotros les debemos, por concepto diferente al giro de nuestro negocio. Y ahí esa es la clasificación, ¿sí? Ahí entra la clasificación de pasivos a corto plazo, porque todas estas deudas deben de ser cubiertas en menos de un año, ¿ok? Y las que se cubren a más de un año, pues las tenemos aquí. Por lo general no son muchas, ¿sí? Y las más representativas son las que tenemos ahí en pantalla. Y tenemos el crédito hipotecario. Cuando hablamos de crédito hipotecario es cuando te prestan dinero para la construcción o la compra de un bien inmueble. Recordemos que los bienes inmuebles los vamos a reconocer o ubicar como esos bienes que están, que son bienes raíces, que son, son infraestructuras, son locales, son edificios, ¿sí? O terrenos, y nosotros necesitamos dinero para comprar eso, entonces, o para desarrollarlo. Entonces, por lo general, esos créditos no los pagan en un año, se pagan a más tiempo, entonces por eso se clasifican como a largo plazo, ¿ok? Y luego están los créditos automotrices, que son los préstamos que tú recibes para compra de automóviles, ¿sí? Pero ya ahora sí, no con una persona, sino te vas, por ejemplo, con una agencia y te dicen, ¿sabes qué? Te damos el crédito, a lo mejor el banco te lo da, pero o la agencia te lo da 5 años, dependiendo. Por lo general siempre son los bancos, ¿sí? Si sabes que tiene 5 años para pagarlo, bueno, pues es mayor a un año, lo tengo que poner como pasivo a largo plazo. Créditos automotrices y las obligaciones. Las obligaciones es un tema prácticamente exclusivo de empresas transnacionales o con presencia nacional. Voy a explicarles esta cuenta. Lo verán más adelante en otros temas. Las obligaciones son cuando la empresa pide a inversionistas, a personas que inviertan en la empresa, pero no los van a hacer accionistas, no los van a hacer dueños de la empresa. Solamente les dice, présteme dinero y cada 6 meses yo voy pagando la deuda, pero les voy pagando un interés. ¿Sí? A eso se le llama obligaciones. ¿Sí? Esas son las obligaciones de las empresas y nada más pueden ser sujetas a empresas que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores, que por lo general son empresas que tienen operación a nivel nacional o internacional. ¿Sí? Y pues las pequeñas y medianas empresas no tienen esta cuenta de obligaciones. Y aquí está el pequeño recorrido sobre pasivos a largo plazo y a corto plazo. Realmente es mucho más corto que los activos, ¿sí? Y obviamente sumando estos dos rubros, el corto y el largo plazo, te dará el total de pasivos, ¿no? Y podríamos ahí estar terminando de manera muy general un viaje en el balance general hablando sobre los pasivos.
de las cuentas más representativas. Y por último nos estaríamos yendo a lo que es el capital contable. Sí, el capital contable es esa parte como donde se va teniendo registro de cómo empezó la empresa y cómo va creciendo. ¿Sí? Hay tres cuentas importantes, ¿sí? En el capital contable. Hay algunas que pueden estar por ahí invitadas para empresas un poquito más grandes, pero ahorita vamos a arrancar con estas tres. ¿Sí? Entendiendo estas tres, entenderíamos cómo agregar otras dependiendo del tamaño de la empresa. ¿Sí? Vamos a empezar con capital social. En el video anterior platicamos que el capital social es la forma en cómo empezó la empresa, cómo se registró, cómo arrancó. Esa es el acta constitutiva, ¿no? Con lo que arrancó la empresa, el capital social, monto con el que arrancó la empresa, ¿no? Entonces, es la aportación inicial, es como el acta de matrimonio entre los socios, ¿no? Cómo empezó. Y ahí en el video anterior hablábamos de que, bueno, tantas personas pusieron tales bienes, tanto dinero. Bueno, y ahí se queda estipulado y el capital social es una de las cuentas que prácticamente no se mueve, salvo que un socio se vaya, uno de los socios iniciales, y quiera llevarse sus pertenencias, ¿verdad? Si no, se va a quedar siempre ahí. ¿Ok? Luego vienen las utilidades retenidas. En el estado de resultados, cuando nosotros tenemos una utilidad, ¿sí? Voy a poner aquí en pantalla el estado de resultados. Al final nosotros tenemos una utilidad neta. En este ejemplo son 195 pesos. Lo que ya nos quedamos. Recordemos que la utilidad neta es lo que nos quedamos ya en nuestro bolsillo, ¿sí? Para efectos de poder hacer el uso de él. Entonces, si nosotros decidimos guardarlo por el momento, lo tenemos que mandar al capital contable con el nombre de utilidades retenidas. Y dice que es la suma de las utilidades netas, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ir acumulando todas las ganancias de los meses y se llaman utilidades retenidas. ¿Ok? Y al último viene una cuenta que tiene un pequeño paréntesis ahí que dice más o menos. Lo estoy poniendo el cursor. Y dice, son las aportaciones o retiros de los socios. En la vida real, en las empresas que son grandes o medianas, no importa, pero que sean constituidas ante un notario, que sean personas morales, son susceptibles las empresas de tener más socios, o sea, que inviten a más personas a participar en el negocio, o también de que algunos socios digan, yo ya no quiero participar y me voy, me llevo mis pertenencias, ¿sí? Con lo que yo puse. Entonces tenemos que llevar un conteo de las aportaciones que hagan nuevos socios o los mismos socios para seguir creciendo, o en su defecto, los retiros de los socios. Por eso es más o menos, se llama aportaciones o retiros de los socios y representan las cantidades, obviamente, de esas aportaciones o de esos retiros. Entonces es una cuenta que se mueve. ¿Qué tanto se mueve? Pues depende de lo que pase en la empresa. Como puede mover, no se puede mover o puede tener mucho movimiento. ¿Sí? Eso lo iremos viendo. Entonces aquí el punto es que al terminar yo sumo estas tres y me da el total de capital contable. Y ahí yo estaría terminando este viaje por el balance general, aprender de las cuentas ahí más representativas, ¿sí? Y decir que si sumo el capital, el pasivo más el capital contable, ¿sí? La suma debe ser igual a los activos, ¿sí? Hay que recordar que, por ejemplo, los activos, sí, son todas las cosas que tenemos y es lo mismo a lo que nosotros debemos más lo que vamos produciendo con lo que y la suma de con lo que arrancamos, ¿sí? Entonces, debe ser lo mismo. Tiene que haber una igualdad, ¿sí? Es lo que yo tengo se debe a lo que prácticamente debo y con lo que arranqué y he ido guardando. Prácticamente es una igualdad, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, muy fácil. Los bienes que yo tengo en casa es lo mismo, es equiparable a lo que debo, a lo mejor con algunas tiendas o bancos, porque pues me ayudaron a tener las cosas que tengo,
más lo que yo ya tenía, a lo mejor mi sueldo, ¿sí? Que en este caso es la inversión, en este caso es el capital, pero para una persona es eso, ¿verdad? Es todo lo que yo tengo en casa es lo mismo a lo que debo, más lo que yo gano y utilizo, ¿verdad? No hay de otra, tiene que ser lo mismo. Entonces, esa es la igualdad. ¿Sí? Cuando no es igual, cuando no hay una igualdad, quiere decir que algo está mal. Pero lo bueno es que ya sabes que existen estas cuentas y que todavía digo, apenas estamos arrancando en esto de la técnica de la contabilidad, pero ya vimos dos estados financieros, el balance y el estado de resultados. En este caso es el balance general, ¿ok? Y de igual manera, esta información tú la puedes hacer como tú quieras, de manera diaria, de manera al mediodía, cada semana. La autoridad te lo pide mensualmente. Sí, la autoridad en este caso es la Secretaría de Hacienda, así es que eso es lo que opera así, ¿no? Entonces, eh, espero que haya sido de tu agrado este video y nos vemos en el siguiente video. ¿Ok?